agradezco en especial al doctor Sergio Gabriel Torres, como así también a toda la gente del Instituto de Estudios Judiciales. Realmente me siento muy cómoda y muy honrada de estar hoy, esta tarde aquí. Como se adelantaron, voy a hablar de las audiencias de selección de juicios por jurados. Pero viendo a todos ustedes aquí y viendo a todas las personas que nos están escuchando de manera virtual, quería empezar a reflexionar un poco, ¿no? Porque todos estamos siendo protagonistas de un cambio de paradigma, tanto para la preparación como para la presentación de un caso penal. Los estudiantes, que sé que hay muchos estudiantes que también nos están escuchando, van a tener la ventaja, que tal vez muchos operadores del sistema no la tuvimos, de poder ya, mientras que se van formando, hacer estas capacitaciones. El juicio por jurados trae como novedad la audiencia de selección del jurado. Y esta audiencia es el primer dispositivo que tienen las partes para controlar la decisión del jurado popular. La audiencia de selección tiene una sofisticación, una complejidad, y la novedad que es propicia por el juicio por jurados tiene que ver con la litigación de la garantía tan importante como es la garantía constitucional de la imparcialidad. Impensable en el marco de la justicia profesional, impensable en el marco de la justicia profesional que se pueda recusar a un juez sin causa. Todo esto se puede realizar de la mano del juicio por jurados. La audiencia de selección de jurados nos ayuda a proteger la imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Es difícil darle un contorno definido. Podríamos decir que la imparcialidad se quiebra con un prejuicio. Y el prejuicio es esa incapacidad que tiene el juzgador de decidir el caso conforme a la prueba y a la ley del caso. Por eso, en los juicios por jurados es tan sofisticado esta tensión entre las partes, porque las partes tienen que luchar contra los valores, con esos valores morales, filosóficos, políticos, que trae cada potencial jurado. Ustedes, por ejemplo, me ven a mí en este primer momento, y seguramente ya algo están pensando, ya algún pensamiento pueden tener de mí. Me pueden ver que hablo muy rápido, me pueden ver que tal vez les parezco petulante, me pueden ver que tal vez hablo con palabras difíciles. Imagínense un potencial jurado, donde una sala es completamente ajena a su ámbito. Los jurados, cuando son convocados y el juez lee los cargos contra una determinada persona, la persona acusada, ya alguna opinión se está formando. Y eso es lo que justamente los litigantes tenemos que tratar de individualizar. Todo lo que se haga en una audiencia de selección de jurados tiene una raíz, un fundamento. Y ese fundamento está en la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Ya en la clase, en la reunión pasada, estuvieron hablando con Carolina. La teoría del caso es esa historia, esa narración persuasiva, que no la podemos dejar al azar. Tiene que estar muy pensada, estratégica, que tiene esas tres patas. ¿Se acuerdan? El basamento de la prueba, el basamento de los hechos, como así también el basamento jurídico. Todo lo que el litigante realice en la audiencia de selección de jurados tiene que tener una relación contra la teoría del caso. Si algún litigante puede tener muy buena oratoria, puede tener muy buena presencia, puede ir con el mejor traje, pero si en la audiencia hace preguntas largas como para escucharse él y se corre de su teoría, toda esa información que les dieron los potenciales jurados no sirve para nada. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, a ver, ¿y cuándo empezamos a preocuparnos de la audiencia de selección? ¿El día del juicio? No. Creo que las partes tienen que preocuparse y ocuparse de la audiencia de selección del jurado desde el momento en que ya saben que de manera definitiva no van a hacer ninguna salida alternativa
y que este litigio va a ser resuelto por un jurado popular. Ya en las audiencias, múltiples audiencias que ustedes saben que tenemos en el marco del juicio por jurados, los litigantes deben poner sobre el escritorio todo lo que quieran litigar respecto a cómo va a ser esa audiencia de selección de jurados. Por ejemplo, la cantidad de potenciales jurados que van a ser convocados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires dice que hay que convocar a 48 potenciales jurados. Ese número estimo que es meramente indicativo. Todos los casos no son iguales. Todos los casos no tienen la misma cantidad de intervinientes. Todos los casos no tienen la misma comunicación a través de los medios sociales. Hay casos que son más mediáticos que otros. La persona, el acusado o la presunta víctima pueden ser conocidos. Entonces, tenemos que ver, tenemos que litigar cuántos potenciales jurados vamos a necesitar. Tenemos que litigar también cuántas recusaciones sin causa vamos a necesitar en este caso concreto. La garantía de juicio por jurados, ustedes saben que cada provincia donde la ha reglamentado fija un número límite de recusaciones sin causa. Por ejemplo, Neuquén fija en 1, la provincia de Buenos Aires fija en 4. Yo creo que hay que mirar al mundo anglosajón y ver que hay casos que realmente son muy pocas recusaciones. Eso también es posible tratarlo ya tempranamente en las audiencias preliminares. El rol del juez, lejos de ser secundario, es muy importante que el juez resuelva todas estas cuestiones que traen las partes de manera imparcial, que resuelva las pretensiones de manera flexible. Hay un fallo de la Corte de Estados Unidos del año 2010, Skilly, que si quieren pueden después consultarlo. Es importante ahí el juez cómo permitió cuestionarios amplios, cómo permitió recusaciones sin causa, cómo admitió más de 300 personas para ser convocadas para que participen en la audiencia de selección. Flexibilidad, en virtud de un caso que era un montón de defraudaciones y que medio estado había estado afectado en el estado de Houston. Entonces, ese caso es un buen caso para estudiar esto que les estoy contando. Las partes, cómo tienen que ocuparse, y el juez, cómo tiene que también analizar cada caso. El procedimiento que podríamos decir entonces para estas audiencias sería, en las audiencias multipropósitos, tratar estas cuestiones, también tratar el uso de unos formularios que se le dan a cada potencial jurado. ¿Por qué son importantes? Porque estos formularios generalmente llevan el interrogatorio de, ¿vieron las inhabilidades generales que tienen todos los códigos instrumentales? Bueno, esas preguntas y también alguna pregunta puntual. Por ejemplo, conoce y ponemos el nombre de las partes, del juez técnico que interviene, de la presunta damnificada, del acusado. Y también podríamos preguntar, ¿tiene conocimiento del caso? Entonces, si la persona pone sí, ese dato es importante para que después los litigantes, cuando miren esos formularios, puedan anotar, bueno, el jurado 8 buscó información del caso. Con eso no me alcanza para apartarlo. Hay que hacer preguntas. Después en la audiencia, con esa información, vamos a poder interrogar a cada potencial jurado en corte abierta. Las recusaciones, que son una herramienta para proteger la garantía de imparcialidad, pueden ser con causas o sin causas. Cuanto el legislador prevé menos recusaciones sin causa, entonces está obligando a los litigantes a que trabajen más, a que la remen más, para poder apartar algunos potenciales juzgados del jurado que vean algunos sesgos o prejuicios que puedan afectar su teoría del caso. Las recusaciones sin causa no tienen límite y son en aquellos casos donde hay un posicionamiento claro del potencial jurado, que hay un temor de parcialidad. Ahora, hay recusaciones que son sin causa y en ellas los litigantes no tienen que dar los motivos, no tienen en su carga dar las razones por las cuales un determinado jurado no quiere que esté en el sorteo definitivo. Las recusaciones sin causa, hay unos pros y unos contras, hay muchos que están en contra porque refieren que a veces pueden ser utilizadas por las partes con fines discriminatorios. No voy a llegar para tanto, pero les puedo nombrar el precedente Babson, donde a partir de ese precedente, donde era un acusado
que se agraviaba porque decía que el fiscal había hecho uso de todas las recusaciones sin causa para apartar del estrado a aquellas personas que pertenecían a su misma raza. Es interesante porque a partir de este precedente, la Corte de Estados Unidos tiene todo un mecanismo para demostrar si realmente se hizo o no un uso discriminatorio, la parte que utilizó recusaciones sin causa para sacar determinada parte del jurado. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un gran problema de discriminación racial. Nosotros también tenemos un gran problema. Creo que no es tanto racial, pero sí tenemos un gran problema de discriminación hacia los estratos sociales más vulnerables, hacia las personas más humildes. Tenemos también una problemática en cuestiones de violencia de género. Por eso, incluso la Corte Internacional ha referido, en el caso BRP, que lo nombró el doctor Torres al inaugurar esta capacitación contra Nicaragua, que tanto las instrucciones en materia de violencia de género como estas audiencias de selección del jurado son realmente una herramienta indispensable para que los litigantes puedan individualizar y marginar aquellos potenciales jurados que tienen una mirada prejuiciosa, sesgada. Todos, cuando ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires el grifo para decir si vamos a juicio por jurados o no la tiene la defensa, pero siempre que hay un juicio por jurados, la teoría del caso de una parte tiene un déficit y algunas fortalezas. Pues bien, el litigante en la práctica, en la audiencia de Guardí, tiene que ocuparse de esas debilidades. Doy ejemplos. Supongamos que un defensor, por una estrategia, no puede hacer que declare su acusado. Ya decidió el 98% que no va a declarar. Podría, en corte abierta, el defensor comenzar a preguntar, bueno, puede existir la posibilidad de que el acusado no declare. Podría preguntarles a todos ustedes, si a ustedes se los acusa de un hecho muy grave, ¿ustedes se defenderían? Puede un potencial jurado decir, yo la verdad, que si yo sé que no hice nada, yo no voy a decir nada, que digan lo que quieran, la gente habla un montón, yo no me defendería, no diría nada, yo estoy contenta con mi conciencia que no hice nada. Bueno, entonces como litigante defensor diría, bueno, muchas gracias, pero el defensor no quiere individualizar a aquel que no estaría en contra de que alguien no hable. Para la teoría del caso de ese defensor, lo que quisiera es individualizar quién podría llegar a no empatizar con este acusado que no habla. Entonces, ahí el litigante podría cambiar diametralmente la pregunta y decir, en este auditorio, ¿hay alguien que piensa completamente distinto a la opinión que nos compartió la potencial jurado 8? Y ahí es donde el defensor comienza un diálogo para conocer a aquellas personas que realmente no empatizarían con un acusado que no declara. Supongamos que una potencial jurado dice, y no, si yo no hice nada, me defiendo. Y yo le podría preguntar, ¿por qué? Cuéntenos un poquito más. Hay que tratar de escuchar. Uno cuando, como yo supongamos que yo estoy hablando ahora con Juliana, que es una potencial jurado. Una vez que yo le hago una pregunta, yo no puedo mirar los papelitos, ya estar en otro tema porque no me sirve la información que ella me da o no me dice la información que yo estoy buscando. No, tengo que escucharla atentamente, hacer un contacto visual y cuando termine de hablar, agradecerle porque se animó. A veces decimos en los juicios, esto no es un examen, no estamos tomando un examen. Ustedes piensen que es difícil. Personas que vienen y, por ejemplo, yo soy tímida. Digamos, a mí si me preguntan voy a contestar, pero difícilmente si estuviera convocada para un juicio por jurados voy de la nada a levantar la mano. Entonces hay que empatizar con todos somos distintos, pero sí tenemos que ocuparnos en corto tiempo de la mayor cantidad de personas. Para eso nos valemos de esos cuestionarios que han tenido cada potencial jurado y que han completado. Existen distintos modelos de audiencias de selección del jurado. Existe un modelo que podemos decir que es un perfil ideal, que se usaba antes en Estados Unidos, que buscaban a través de empresas y con mucha sofisticación aquel perfil ideal para un caso. Esto lo pueden ver en muchas películas. Después, el que está más actualizado y que redunda en mayor beneficio es la audiencia
de deselección del jurado. La misma consiste en que el litigante individualice aquellas personas que no estarían dispuestas a aceptar su relato de los hechos, su teoría del caso. Enhorabuena, en nuestro país nos enrolamos en este modelo de audiencia de deselección del jurado. La mayoría de los códigos instrumentales en nuestro país hablan de audiencia de selección. Ojalá un litigante pudiera decir, quiero a este, quiero al otro, del pool de personas que están, elegir al jurado. No tenemos ese poder, no lo podemos hacer tampoco, porque eso dañaría mucho la imparcialidad. Entonces, nos tenemos que contentar con la posibilidad de realizar esta deselección de jurado. Técnicamente, entonces, deberíamos hablar de audiencia de deselección. Hay otro modelo, que es el modelo de educando al jurado. En ese modelo, lo que es el abogado, el litigante, trata de dar alguna información, siempre vinculada con el caso. Por ejemplo, información referida a cuestiones de violencia de género. Supongamos que hay un caso de retractación de la presunta damnificada. Este modelo de educando al jurado, muchos lo critican, por ejemplo, Martín Sabelli, diciendo que, bueno, en unas preguntas, en un corto tiempo, uno no va a cambiar, y menos a personas completamente que están convencidos de lo que piensan. Tantos años que uno puede hacer terapia y no cambia, ¿por qué vamos a ser tan petulantes de pensar que vamos a cambiar las ideas de los demás? No queremos hacer eso. Yo, particularmente, utilizo el modelo de deselección y, a su vez, en casos límites, en casos muy límites, por ejemplo, en supuestos de retractación, en supuestos donde hay una línea muy finita entre el consentimiento y el quitar el consentimiento de un acto sexual, hemos utilizado diversos dispositivos. Porque a mí lo que me parece que no tenemos que pensar que vamos a cambiar a la gente. Sí podemos de antemano decirles que algo de esto puede pasar. Puede pasar que la denunciante que denunció a su marido por lesiones o por intento, la quiso matar porque la quiso ahorcar, después del tiempo que duran los procesos, en el momento del juicio, ya no esté dispuesta a sostener esa denuncia, por un montón de cuestiones. Pero ustedes saben que esto pasa a diario y que a diario los letrados dicen, bueno, ya está, se llaman por teléfono, los chicos hacen videollamadas, pidamos juicio por jurados. Para otro capítulo es hablar que igualmente hubo muchos casos de retractación y no solo tenemos el testimonio, por suerte, de la denunciante, hay que trabajar para acreditar por otros medios el contexto de violencia de género. Antes de terminar, porque sé que me falta muy poco, y acá tenemos a Pablo y a Mariana para escuchar, hay un caso Cardona, donde hicimos un poco esto de deseleccionar al jurado y algún dispositivo como para dar algún mensaje. El caso, brevemente, fuimos a la audiencia, lo litigamos antes, el juez realmente muy flexible, el doctor escuchó la propuesta y realmente fue muy ameno. Fuimos con unos sobres de madera, le dimos al acto de exhibir, no es que vinimos con los muñequitos, sino lo ceremonial que implica una audiencia a corte abierta, exhibiendo estos 3 muñecos. Las preguntas, en este caso Carmona, era una jovencita de 20 años que había ido voluntariamente a la casa del padre de un amigo a tomar cervezas y demás, a fumar marihuana, y en un momento estaba muy mareada, va al baño y el padre del amigo la accede carnalmente. La chica podríamos decir que podríamos ver el estereotipo de mala víctima, ¿no? Era una chica que se pintaba mucho, muy provocativa, todos los sesgos que que los ciudadanos de a pie podrían tener. Y entonces exhibimos estas muñecas. Hicimos algunas preguntitas. Una de ellas, ¿cuál de estos 3 muñecos, o de estas 3 personas, porque decíamos que eran personas, es un médico de reconocimiento internacional? Varias mujeres dijeron el joven o el príncipe que tienen ahí. Después se le preguntaba, se le mostraba las 2 muñecas y se les preguntaba a unas señoras mayores, ¿cuál te gustaría que sea tu hija? Y decía, y es ahí, porque va a la facultad, la chica de gym. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿La chica de redes, con medias de redes, no puede ir a la facultad? Y después le preguntábamos, de estas 2 chicas, ¿quién pudo haber sido víctima de una violación? Porque hay que hablar que con términos así, ya sé que fue derogado el término de violación en buena hora en el Código Penal, pero hablar así bien gráfico, ¿no? Ante la gente. Y entonces todos señalaron a la chica vestida de gym, no a la de medias de red. Y después
socarronamente había unos hombres grandes atrás que se reían. El lenguaje del cuerpo también es importante en estas audiencias. Le pregunté por qué se reían y dijo, ¡ay, esa chica de red! Bueno, ellos fueron marginados de ese pool de personas que estaban presentes. Después, también, y con esto voy a terminar, hubo un caso de una joven que quería tener relaciones sexuales, pero en el momento quitó su consentimiento, ¿no? Caso muy actual. Entonces, mostramos este pequeño video haciendo preguntas, porque hubo un momento que hubo un debate acerca de si había que cambiar o no las partes finales de los cuentos de Disney. Blancanieves estaba dormida y el príncipe le dio un beso. Más allá de que era por lo que sea, la cuestión es que ella no estaba consciente, ella no pudo elegir. Entonces, para poder debatir el tema del consentimiento. Bueno, me quedan varias cosas para decirles. Lo único, en fin, termino diciendo que estas audiencias de selección de jurados necesitan de mucha preparación y necesitan también de creatividad, porque es bueno capacitarnos y escuchar. Con su intervención. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que es un placer participar de estas jornadas tan importantes, por lo menos para los que venimos estudiando el Instituto de Jurados hace muchísimos años, y creo que lo fundamental de todo esto es pensar en cómo podemos adaptar todas estas cuestiones que parecen tan novedosas con el Instituto de Jurados en nuestras prácticas cotidianas y en todo el sistema procesal imperante. Antes de comenzar, quiero agradecer no solamente a los colegas que me van a acompañar en estos cursos, que realmente son referentes, muchos son grandes amigos, y otros profesionales sumamente prestigiosos y que tienen mucho conocimiento sobre el tema, así que para mí es un honor integrar este equipo, haber sido convocada, y obviamente al doctor Torres, siempre pionero en este tipo de actividades y potenciando la capacitación de todos los bonaerenses a través del instituto, así que desde ya mi agradecimiento para él, por la iniciativa y por todo el trabajo que viene haciendo, y bueno, a mis colegas y a todos los que forman este equipo que hacen posible que yo esté participando, aunque no esté presencial, pero sí participando de esta capacitación. Bueno, vamos a hablar de instrucciones. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a estudiar el Instituto de Jurados y empiezo a compartirlo en ámbitos académicos, en determinados ámbitos de discusión judicial también, los principales detractores del jurado hablaban de esto, de la falta de fundamentación. Incluso he llegado a escuchar colegas que han planteado la inconstitucionalidad fundada en este principio, en que no había fundamentación de la sentencia. Cuando uno estudia el instituto, se da cuenta que en realidad, lógicamente, no hay una fundamentación, que esas explicaciones de por qué la persona está siendo condenada, o sea, tanto para el imputado como para la víctima y la sociedad en general, no encontraría ese fundamento que sí se le exige a los jueces técnicos en su sentencia, pero el jurado funciona de esta manera. Y eso es una de las cuestiones principales a empezar a desasnar, y tiene que ver con las instrucciones. Justamente, yo creo que las instrucciones tienen, como para ordenarnos, una función intrínseca y una función extrínseca, ¿sí? Eso es lo que vamos a desarrollar en este brevísimo encuentro. Lo que tiene que ver con la función intrínseca tiene que ver con esto de cumplir con el mandato constitucional de que la persona que está siendo juzgada y las personas que están involucradas en ese conflicto penal de alguna manera, y que la sociedad en general entiendan por qué se llega a ese resultado, por qué se llega a ese veredicto. Entonces, esta fundamentación exigida para los jueces técnicos muta en el sistema de jurados, donde no solamente no tienen la obligación de explicar por qué llegaron a esa decisión, sino que tienen la prohibición. Los jurados tienen prohibido, y es una de las instrucciones que tenemos que dar los jueces técnicos, de explicar por qué llegaron a esa resolución, a ese veredicto, que es una de sus funciones principales. ¿Cómo es eso? Porque en realidad, y esto lo dice el profesor Harfuch, y creo que parte de su tesis doctoral se basa en esto, que tiene que ver con que sí, en realidad el veredicto tiene falta de fundamentación, pero lo que no tiene falta de motivación. O sea, la motivación del veredicto está dada no en las explicaciones de los jurados, sino a través de las instrucciones. Esta es la lógica que invita el sistema de jurados. De esta manera funcionan las instrucciones, y este es el principal foco que tenemos que poner en el tema de las instrucciones para abastecer este requisito de motivación, en realidad, exigido por la Constitución. Entonces, esto no es que lo decimos nosotros, o sea, está ya amparado por un montón de fallos a nivel internacional, y tiene que ver con que las instrucciones del juez del jurado van a constituir no plena y suficiente motivación del veredicto. Entonces, es muy importante hacer esta distinción entre fundamentación y motivación, pero que en el fondo cumple con la función que en realidad exige la motivación, ¿sí? Obviamente las instrucciones son este mecanismo procesal, así como comparto en la presentación, a través del cual le va a hacer saber al jurado
cuál es la ley aplicable para el caso concreto, ¿sí? Y que obviamente ese caso concreto, esos hechos que se prueban en el juicio, tienen que estar determinados a través de la prueba que se coloca en el juicio. Esta es como la piedra basal de las instrucciones, ¿sí? Y tiene que ver con una lógica de lo que es la teoría de la ley penal, que en realidad la ley es letra muerta, ¿sí? Uno la revitaliza cuando la interpreta. Los operadores revitalizamos esa letra muerta de la ley, esa normativa, para aplicar al caso concreto. Así funcionamos desde nuestra función técnica también, ¿sí? Entonces, en este caso de jurados, vamos a tener que el juez técnico va a ser el que va a interpretar el derecho y lo va a explicar a los jueces de los hechos, que justamente a través de las instrucciones. Esta es la función y esta división de la función jurisdiccional, como voy a explicar un poquito más adelante. Por eso sabemos que las instrucciones son la clave para evitar que una decisión, la decisión de un jurado, resulte arbitraria o caprichosa. O sea, es el límite que le va a poner el juez al jurado para que este jurado decida. Las opciones y los parámetros y los límites en lo que deberían fallar se lo va a poner el juez técnico. Es una tarea mancomunada, pero es muy importante esto que tiene que ver con la descentralización del poder y la división de la función jurisdiccional. Como lo habrán escuchado en un montón de cursos de jurados, este juez del derecho, que somos los jueces técnicos, y estos jueces de los hechos, que son los ciudadanos constituidos en jurado. Entonces, lógicamente, la calidad y la pertinencia de esas instrucciones, de las instrucciones que el juez técnico le dé a los jueces de los hechos, van a ser, en esta función de motivación del veredicto, ¿sí?, van a cumplir justamente esta relación directa con el agravio en el caso de que ulteriormente pueda haber un recurso, ¿sí? Y obviamente, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a desarrollar, las instrucciones se litigan. En un sistema adversarial los roles están muy bien identificados, pero lo importante es respetar esos roles. También delimitados y deberían ser respetados a ultranza. Las instrucciones se proponen al juez, son los litigantes los que proponen las instrucciones al juez técnico. Estas instrucciones se litigan, tienen que ver con llevarlas a la discusión, ¿sí?, controvertirlas entre las partes, y después, lógicamente, en ese sistema de roles, en el sistema acusatorio adversarial, es el juez quien, frente a la información que le proporcionan las partes, toma una decisión al respecto, ¿sí?, desde, obviamente, la máxima imparcialidad. Y el arte de impartir instrucciones, o sea, con el desafío para un juez técnico de mutar tanto su manera de trabajar, realmente constituye un arte, ¿sí? Un arte no solamente del conocimiento técnico que tenemos que tener, un conocimiento técnico que va mucho más allá de la dogmática, ¿sí? Yo a veces no coincido cuando hablan de jurados y hablan de escindirse de la dogmática. Yo creo que es, al contrario, es incluso superador de la dogmática. O sea, tenemos que ir mucho más allá de la dogmática en nuestras capacidades, ¿sí?, profesionales, que tiene que ver primero esto, ¿no?, llevar el llano al lenguaje, ¿no?, las categorías dogmáticas, no repetir normas jurídicas, sino que yo creo que hay que saber mucho para poder explicarlas. Entonces, este es como el primer desafío del juez técnico, de tener la posibilidad del lenguaje claro, de la claridad del lenguaje para llevar al llano las categorías dogmáticas. Obviamente la corrección jurídica, siempre bajo el parámetro de esta interpretación que debemos hacer de la ley para transmitirla a estos coequippers, podría decirse, estos coequippers que van a participar en el juicio y que van a cumplir, al igual que nosotros, jueces técnicos, una función jurisdiccional. Lógicamente el poder de síntesis, o sea, todos sabemos que el juicio por jurados es lo más cercano al sentido común. O sea, no podemos, por más que queramos ser técnicamente correctos, abastecer todos los extremos que podemos abarcar para el caso en concreto, tenemos que ser sintéticos, tenemos que ser claros y tenemos que ser sintéticos. ¿Por qué? Porque depende mucho la atención del interlocutor. Si yo me explayo en instrucciones eternas, probablemente haya mucha información que los jurados no terminen de internalizar o de percibir. Entonces, otro de los desafíos en este armado de instrucciones o propuesta de instrucciones que el juez va a hacer a los jurados tiene que ver con esto del poder de síntesis. Uno se convierte como juez técnico en el principal colaborador del jurado. O sea, nosotros tenemos que concentrarnos en que el jurado pueda tener la mejor información posible de parte nuestra, darle todas las herramientas que necesiten para cumplir su función durante todo el juicio, y también evitar las confusiones o los errores que pudiera incurrir el jurado por una deficiencia en nuestra praxis, ¿sí? Entonces, este lugar de colaborador permanente del jurado para que tome la mejor decisión posible. Y eso va a estar en cómo yo transmita la información. Esto me parece fundamental no solamente ahora para hablar de las cuestiones genéricas y de las que competen al juez, ¿no?, pero ya lo vine como presentando, esto que tiene que ver con la división de las funciones jurisdiccionales y la no invasión de la función jurisdiccional, del juez del derecho al juez de los hechos. Y obviamente, otra cuestión importantísima que tiene que ver, insisto, con esto del sentido común, es justamente la prohibición del juez técnico de solapar o dar una idea de lo que resolvería si fuera jurado, ¿sí?, si tuviera la función de delimitar los hechos
y la participación del acusado, ¿no? Entonces, la prohibición de opinar. Incluso, creo que una de las instrucciones más importantes, ¿no?, de las que podemos tener los jueces, creo que esta es una instrucción que no puede faltar en un juicio por jurados, es la famosa instrucción admonitoria, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver la instrucción admonitoria? Tiene que ver con esto: reforzar el papel del jurado como único determinador de los hechos. O sea, nosotros somos los responsables de delimitarle sus funciones, de explicarle sus funciones al jurado. Hay un video en YouTube que lo pueden encontrar, yo acá les transmito justamente porque es bastante larga las instrucciones que se dan en este fallo, casi Anthony, pero acá lo pongo para el que tenga tiempo y ganas para que lo pueda ver, y lo transcribo porque es tan claro el juez cuando lo enuncia que me parece que es insustituible. Cada palabra está tal cual tiene que estar, y es una instrucción que yo la leo en los juicios por jurados prácticamente, ya me la sé casi de memoria, pero la leo en los mismos términos. Decidir el veredicto es tarea exclusiva de ustedes. Yo no puedo, habla el juez como juez técnico, yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren todo lo que pueda haber dicho o hecho que les haga pensar que prefiere un veredicto por sobre otro. Porque en el devenir del juicio puede haber un montón de decisiones que tomemos como jueces técnicos en el marco del control del debido proceso, en el marco del control de la producción de la prueba, la resolución sobre objeciones, o el orden que uno puede impartir para el normal desarrollo del juicio, que puede hacer entender que uno prefiere, ¿no?, al fiscal que al defensor, por ejemplo. Entonces, es importantísimo empoderar al jurado. Por eso, cuando decíamos antes el arte de impartir instrucciones, no solamente esta corrección técnica, no solamente esta claridad, no solamente la síntesis, sino también la posibilidad de ser convincente y generar en el jurado la responsabilidad que tienen en la función que están cumpliendo. Es otra de las cuestiones. Y esto es un empoderamiento que no solamente puede dejarse en evidencia con los gestos, por ejemplo, de hacer parar a todo el público cuando ingresa el jurado a la sala, esas cuestiones más simbólicas, pero también en lo que tiene que ver con las instrucciones. O sea, esta función es exclusivamente de ustedes, delimitarle su función, que les quede claro qué es lo que tienen que hacer, y distinguirla de cuál es mi función, que solamente va a ser colaborar para que lleguen a un veredicto válido y justo, ¿sí? Vamos a avanzar un poco porque después está la función extrínseca, digamos, de las instrucciones, que va a tener que ver con en los dos grandes grupos, las instrucciones iniciales y las instrucciones finales, ¿sí? Lógicamente, las instrucciones iniciales son más genéricas, más que lo que tienen que ver justamente, si podemos exponer los núcleos temáticos, ¿no?, delimitar quiénes son los roles, explicarle a los jurados quién es quién, cuáles son las responsabilidades de cada uno, quién tiene la carga de la prueba, quién va a acusar, quién va a defender y qué posibilidades tienen en esos roles que ocupan cada una de las partes, ¿sí? Y la modalidad del juicio, o sea, está bueno ya que vayan entendiendo la lógica y la dinámica del juicio, como que se vayan preparando para lo que van a tener que enfrentar y lo que van a tener que hacer. Lógicamente, la función que van a tener propiamente, y también las prohibiciones de no comentar el caso, de no hacer investigaciones propias, de no consultar con sus familias o con los colegas del jurado mientras toman un café antes de empezar el juicio. O sea, todo este tipo de cosas es muy importante, que hacen a la absoluta imparcialidad y a la riqueza de la ulterior deliberación que van a tener esos jurados una vez que terminen el juicio. Y obviamente todo lo que tiene que ver con principios constitucionales, ¿sí? La presunción de inocencia, cómo puede desarrollarse la declaración del imputado, qué es prueba y qué no es prueba. O sea, es fundamental en términos de valoración explicarles que los dichos de los abogados no constituyen prueba que ellos tengan que valorar, que su decisión la van a tener que tomar en base a la prueba, que es lo que los testigos puedan decir en el juicio. Esto es información que la contraparte tenga posibilidad de controlar. Esto es un punto fundamental en términos de credibilidad de la prueba. Y obviamente su independencia y su imparcialidad, o sea, estas aspiraciones que tenemos de que realmente cumplan con estos requisitos constitucionales, ¿sí? Entonces, las funciones del jurado van a tener que ver con valorar la prueba del juicio, ¿sí?, a través del análisis de las instrucciones que el juez técnico le va dando sobre el derecho a aplicarle al caso. Acá es donde el juez, como decía antes, va a empezar a delimitar las posibilidades que tiene el jurado para decidir, o se lo va a determinar en este sentido, para evitar arbitrariedades o caprichos. Y su función fundamental tiene que ver con rendir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, aplicando el derecho a esos hechos probados. Esto es importantísimo, porque ese va a ser el límite del juez para instruir. Ese va a ser el límite del juez para instruir también. Los hechos que se probaron en el juicio, lógicamente con fundamento en la prueba que se probó. Esta es una de las cuestiones troncales que empiezan a tocar la función del juez técnico. Porque el juez técnico, entonces, ¿cuál sería, si podríamos delimitar así de manera macro su función? Primero, es el garante del debido proceso, en todos los sentidos que puede interpretarse en el contexto del juicio. Es el intérprete final del derecho, ¿sí? El intérprete es el que va a interpretar el derecho aplicable al caso. ¿Cuál va a ser el límite? La prueba producida en el juicio. Y, lógicamente, en el caso de existir un veredicto de culpabilidad, es el que va a determinar la sentencia, o sea, va a ser el protagonista o el partícipe exclusivo en términos jurisdiccionales de la cesura de juicio, donde justamente ante el veredicto de culpabilidad se va a aplicar una pena con sus connotaciones.
Entonces, el juez técnico es el garante, ¿no?, frente al jurado de suministrar este derecho correctamente interpretado para que el jurado conozca cabalmente sus funciones y cuente con todas las opciones, esto es importantísimo para lo que vamos a ver antes de terminar, cumple cabalmente con todas esas opciones de veredicto razonables para el caso en base a la prueba producida en el juicio. ¿Sí? Lógicamente va a haber un montón de instrucciones que pueden darse en el contexto, en el devenir del juicio, que se llaman curativas o sanadoras, pero que tiene que ver cuando se produce algún error involuntario, incluso en la litigación de las partes y demás, donde el juez dice, bueno, esto tengámoslo en cuenta, esto no lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si surge alguna cuestión de técnica jurídica, de técnica procesal, y que uno tenga que hacer un cuarto intermedio y resolverlo, ¿sí?, con los litigantes. Bueno, todas estas cuestiones son instrucciones sanadoras, por decirlo, por darle un nombre, que la verdad es bastante gráfico, curativas o sanadoras para justamente no contaminar o evitar que el jurado incurra en algún error interpretativo, ¿no?, que van a tener que ver con cuestiones a lo mejor exclusivamente técnicas. Una vez terminado el debate, y una vez que se fue instruyendo al jurado, tanto con las instrucciones iniciales como estas que se pueden haber dado en el devenir del juicio, está lo que tiene que ver con las instrucciones finales. Y acá ya iríamos terminando. Me voy a tomar los últimos minutitos para finalizar. Obviamente esto es una mera presentación de las instrucciones, podemos hablar muchísimo más y profundizar muchísimo más de esto que es tan novedoso para nosotros, pero lo importante es saber que las instrucciones se litigan, como dije al principio, y una vez que termina la producción de la prueba, las partes se deben reunir con el juez para elaborar las instrucciones. ¿Sí? Esta elaboración de las instrucciones tiene que ver con litigarlas en el contexto de una audiencia técnica, donde las partes proponen sus instrucciones y es el juez técnico el que finalmente, frente a esa información que le proporcionan las partes y esos pedidos de las partes, esas mociones de las partes, es el que daría la versión final, ¿sí?, ante el jurado una vez que, y esa es como su decisión sobre lo que las partes le propusieron en el contexto de la audiencia de reparación de instrucciones, ¿sí? Obviamente, las partes pueden no estar de acuerdo con el modo o el tipo de instrucciones que se dieron, ¿sí? Y justamente ahí va a estar el material de agravio en el caso de resultados adversos a sus intereses, ¿no? O sea, miren cómo también cambia la lógica del sistema recursivo y cómo hay posibilidades de revisar cuando, ¿por qué? Porque las instrucciones van a suplir la fundamentación de las sentencias técnicas, o sea, las instrucciones son las que van a motivar o condicionar o delimitar la decisión del jurado. Entonces, esta es la lógica que me parece muy interesante de marcar y dejar bien sentado, ¿sí? Obviamente, para el recurso y demás, todas las audiencias, todo lo que se desarrolla en un juicio por jurados debe estar debidamente grabado. En las instrucciones finales, ¿de qué se va a tratar? ¿Cuáles son los núcleos temáticos que debo abastecer como juez técnico? Obviamente voy a hacer un repaso de las responsabilidades y las prohibiciones y demás. También un repaso de los principios constitucionales, ¿no?, para que a lo mejor vi en las instrucciones iniciales, pero reforzarlo en las instrucciones finales. Las reglas y pautas probatorias, o sea, de nuevo, esto del derecho probatorio, qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de decidir. Y como lo troncal es el derecho sustantivo, o sea, el derecho a aplicarle al caso concreto, o sea, el desmenuzamiento de los elementos objetivos del tipo penal que van a constituir justamente la teoría jurídica de las partes, incluidos los delitos menores. Incluidos los delitos menores. Obviamente las pautas de la deliberación, que ahora vamos a explayarnos un poquito de eso antes de terminar. Obviamente las pautas de deliberación, la que tienen que elegir a lo mejor un presidente, alguien que dirija la deliberación, la posibilidad de decir que se escuchen, que no hagan juicios apresurados, ni adelanten opiniones apresuradas, que analicen la prueba como analizamos los jueces técnicos cuando deliberamos, por lo menos yo que formo parte de un tribunal, analizar la prueba, discutir sobre la prueba, todas estas cuestiones que pueden ayudarlos a después hacer un sorteo y ver de qué manera, un sorteo no, una votación, perdón, y ver de qué manera se puede llegar a un veredicto válido, porque también nosotros tenemos que indicarle, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenemos este mix de sistemas de veredictos mayoritarios y veredictos unánimes, también explicarle cuáles son las mayorías que tienen que alcanzar para un veredicto válido conforme al caso en concreto, ¿no? Y lógicamente esto, ¿no?, las reglas del veredicto, las unanimidades, las mayorías y lo que deben lograr a través de las votaciones que la pueden decidir de la manera que consideren necesaria. Delito menor incluido, con esto ya iría terminando para hacer esta breve exposición sobre lo que puede ser el disparador de muchas cuestiones mucho más profundas, lo que tiene que ver con las instrucciones. Las dudas y este choque, ¿no?, de sistemas, un sistema realmente un sistema acusatorio, en profundidad, acusatorio dorsarial, tiene que ver con esto, ¿no?, el delito menor incluido. Las preguntas que surgían eran, ¿viene el juez imparcialidad si instruye al jurado sobre un delito menor? ¿Acepta las estrategias de las partes cuando el juez introduce un delito menor? O imagínense que en la audiencia preparatoria directamente los litigantes le piden al juez que no lo instruya sobre delitos menores. Y acá está un poco, y a modo de conclusión, podría decirle lo que vine adelantando en lo que fui diciendo a través de esta exposición, que el juez, el único límite que tiene al momento de instruir al jurado es lo que surja de la prueba, lo que surja del juicio. El juez tiene la obligación de instruir al jurado sobre el delito menor en tanto y en cuanto
se haya producido prueba en ese sentido. Que se haya producido prueba en ese sentido significa que ha pasado al control de las partes, que ha pasado, que se ha respetado el derecho de defensa en juicio, que se ha respetado la contradicción, la inmediación de la prueba a producirse frente al órgano jurisdiccional, la oralidad, ¿sí? Cumplidos todos esos requisitos, abastecidos esos requisitos en los términos del debido proceso, el único límite para el juez es que esa prueba se haya producido en el contexto del juicio. De haberse producido prueba que pudiera acreditar el delito menor, el juez tiene la obligación de brindar. Porque volvemos y ahora a modo de conclusión de lo que venimos diciendo. La división de la función jurisdiccional, ¿sí? Esta desconcentración del poder de decisión. Yo acá tomo un comentario del fallo, que fue al fallo Álvarez y Telechea, un fallo bonaerense, que hoy se da en todo el país como ejemplo, ¿sí? Cuando se habla de delitos menores, y hago una transcripción de esta gran nota que escribe Cristian Pena, de este comentario del fallo, donde marca justamente, ¿no? Que el juez técnico de excluir las instrucciones sobre los delitos menores, cuando se hubiera producido prueba en el juicio en ese sentido, no es su potestad, sino que esa potestad es exclusiva y excluyente del jurado. O sea, el rechazar o, de alguna manera, elegir esa opción no es función del juez del derecho, sino que es exclusiva función de los jueces de los hechos. De hacerlo, el juez técnico, de quitarle la posibilidad al jurado de que elija esa opción, sería usurpar el ámbito jurisdiccional de los jurados populares como únicos determinadores de los hechos. Esta creo que es la explicación más clara de la obligación de los jueces técnicos de instruir sobre delitos menores. Esto es algo que se discutió en algún momento en la doctrina, pero ya es pacífica esta postura sobre el delito menor. Realmente, y ahora sí, para terminar realmente, las instrucciones al jurado, ¿no? Cumplen esta función de garantía, esta función de motivación, esta posibilidad de ser material de agravio para el litigante que no se siente abastecido o conforme con el resultado final, con la resolución final tomada por el órgano jurisdiccional. Y estos son los dos fallos, los fallos donde de alguna manera delimitan esta cuestión de función de garantía que hacen las instrucciones como una columna vertebral de este sistema de jurados. Lógicamente, el jurado se puede estancar, ¿sí? Cuando no se llegan a las mayorías requeridas para tener un veredicto válido, y es esta nueva posibilidad de litigar instrucciones y de dar instrucciones al jurado para tratar de llevar luz y destrabar este escollo que de alguna manera les impide llegar a una resolución. Acá se vuelven a litigar las instrucciones en el mismo término que se litigaron en la audiencia preparatoria, con la salvedad que acá se le da la opción justamente al acusador, del sistema acusatorio, al Ministerio Público Fiscal o al acusador querellante, se le da la posibilidad de desistir de la acción o continuar y brindar nuevas instrucciones al jurado. Es algo raro en nuestro sistema bonaerense, esta coexistencia de delitos unánimes y mayoritarios, porque en realidad el jurado estancado es un instituto propio de los veredictos unánimes, o sea, de las jurisdicciones donde tienen veredictos unánimes. ¿Sí? No son tan aplicables para las mayorías, pero bueno, en nuestro sistema sería para ambos casos. Así que, bueno, desde ya les agradezco, espero haber tratado en este brevísimo tiempo de ser lo más clara posible y abarcar por lo menos lo que son los títulos o los capítulos que constituyen las instrucciones y de esta manera poder empezar a repensar cómo preparamos y el desafío que es preparar en esta nueva mecánica y en esta nueva dinámica y hacer nuestro trabajo lo mejor posible para realmente lograr juicios de calidad. Muchísimas gracias a todos. Y muy buenas tardes.